La revolución en Rusia y las tareas de los obreros de todos los países. Camaradas obreros. La predicción de los socialistas que permanecieron fieles al socialismo y no sucumbieron a la histeria brutal y salvaje de la guerra fue correcta. La primera revolución, engendrada por la rapaz guerra mundial entre los capitalistas de varios países, ha estallado. La guerra imperialista, es decir, la guerra por el reparto del botín entre los capitalistas y por la estrangulación de las naciones débiles, empieza a convertirse en guerra civil, es decir, en guerra de los obreros contra los capitalistas, en guerra de los trabajadores y los oprimidos contra sus opresores, contra zares y reyes, contra terratenientes y capitalistas, en una guerra por la completa liberación de la humanidad de las guerras, de la miseria de las masas, de la opresión del hombre por el hombre. A los obreros rusos les ha tocado el honor y la suerte de ser los primeros en comenzar la revolución, es decir, la única justa y legítima gran guerra, la guerra de los oprimidos contra los opresores. Los obreros de Petersburgo han derribado la monarquía de los zares. Luchando heroicamente contra la policía y las tropas zaristas, los obreros iniciaron la insurrección inermes ante las ametralladoras y consiguieron ganar para su causa a la mayor parte de los soldados de la guarnición de Petersburgo. Lo mismo aconteció en Moscú y en otras ciudades. Abandonado por sus tropas, el zar tuvo que rendirse, abdicó en su nombre y en el de su hijo, propuso entregar la corona a su hermano Miguel. A causa de la vertiginosa rapidez de la revolución, del apoyo directo prestado por los capitalistas anglo-franceses, de la insuficiente conciencia de clase de la masa obrera y popular de Petersburgo, a causa de la organización y preparación de los terratenientes y capitalistas rusos, estos lograron adueñarse del poder. En el nuevo gobierno ruso, el gobierno provisional, los puestos más importantes, la presidencia del Consejo y los ministerios del Interior y de Guerra, han ido a manos de Lov y Guchkov, es decir, a manos de los octubristas, que ayudaron con todas sus fuerzas a Nicolás el Sangriento y Stolypin, el verdugo, a estrangular la revolución de 1905, a fusilar y ahorcar a los obreros y los campesinos que luchaban por tierra y libertad. Las carteras menos importantes se adjudicaron a los cadetes, la de Relaciones Exteriores a Miliukov, la de Instrucción Pública a Maniulov, la de Agricultura a Shingaryov, y un puesto insignificante, el de Ministro de Justicia, fue adjudicado al verboso Trudovike Kerensky, cuya colaboración necesitan los capitalistas para aquietar al pueblo con vacuas promesas y engañarlo con frases retumbantes, para reconciliarlo con el gobierno de los terratenientes y los capitalistas, que en alianza con los capitalistas de Inglaterra y Francia quieren proseguir la guerra rapaz, una guerra para la conquista de Armenia, Constantinopla y Galicia, una guerra para permitir que los capitalistas ingleses y franceses puedan quedarse con lo que han robado a los capitalistas alemanes, todas las colonias alemanas de África, y al mismo tiempo recuperar el botín del cual se apoderaron los asaltantes capitalistas alemanes, parte de Francia, Bélgica, Serbia, Rumania, etc. Es evidente que los obreros no podían depositar su confianza en semejante gobierno. Los obreros habían derrocado la monarquía zarista luchando por la paz, el pan y la libertad. Ellos comprendieron inmediatamente por qué los Guzkov, Miryukov y compañía conseguían arrebatar al pueblo trabajador los frutos de su victoria. Lo consiguieron porque los terratenientes y los capitalistas rusos estaban bien preparados y organizados porque tenían de su parte el poder del capital, la riqueza, no solo de los capitalistas rusos, sino también de los ingleses y los franceses, es decir, de los capitalistas más ricos del mundo. Los obreros comprendieron inmediatamente que para luchar por la paz, el pan y la libertad, las clases trabajadoras, los obreros, soldados y campesinos, tenían que organizarse, apretar filas, unirse independientemente de los capitalistas y en contra de ellos.
De esta manera, inmediatamente después de derrocar la monarquía zarista, los obreros de Petersburgo crearon su organización propia, el Soviet de Diputados Obreros, e inmediatamente comenzaron a consolidar y desarrollar esta organización, a crear soviets independientes de diputados, soldados y campesinos. A los pocos días de la revolución, el Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petersburgo contaba ya con más de 1.500 diputados obreros y campesinos vestidos con uniforme de soldado. Ese soviet gozaba de tal prestigio entre los ferroviarios y toda la población trabajadora que comenzó a convertirse en un verdadero gobierno popular. Y hasta los amigos y protectores más leales de Gushkov y Milyukov, los perros guardianes más leales del rapaz capitalismo anglo-francés, Robert Wilson, corresponsal del periódico capitalista inglés más rico, The Times, y Charles Rivet, corresponsal del periódico capitalista francés más rico, Le Temps, hombres como estos que cubrían al Soviet de Diputados Obreros de los más furiosos insultos, se vieron forzados a admitir que en Rusia había dos gobiernos. Uno, reconocido por todos, en realidad por todos los ricos, el gobierno de los terratenientes y capitalistas, el gobierno de Gushkov y Milyukov. El otro, reconocido por nadie, de las clases ricas, el gobierno de los obreros y campesinos. El Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petersburgo, que pugna por crear en toda Rusia soviets de diputados obreros y soviets de diputados campesinos. Veamos ahora qué dicen y qué hacen ambos gobiernos. 1. ¿Qué hace el gobierno de los terratenientes y los capitalistas? El gobierno de Lov, Gushkov, Milyukov. Este gobierno lanza a diestra y siniestra las promesas más vehementes. Promete al pueblo ruso la más amplia libertad. Promete convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para fijar la forma de gobierno de Rusia. Kerensky y los dirigentes cadetes afirman ser partidarios de la República Democrática. Los Gushkov y Milyukov son inimitables en gestos revolucionarios teatrales. Su maquinaria publicitaria trabaja a toda marcha, pero ¿cuáles son los hechos? Mientras prometía al pueblo libertades, el nuevo gobierno negociaba en realidad con la familia del zar, con la dinastía, la restauración de la monarquía. Ofrecía a Miguel Romanov la regencia, es decir, ser zar provisional. La monarquía habría sido restaurada en Rusia si los Gushkov y Milyukov no hubieran sido contenidos por los trabajadores, quienes marcharon por las calles de Petersburgo bajo las consignas tierra y libertad, mueran los tiranos. Quienes junto con los destacamentos de caballería se congregaron en la plaza delante de la Duma desplegando banderas con la inscripción «Viva la República Socialista» en todos los países. Miguel Romanov, el aliado de los Gushkov y Milyukov, comprendió que en esa situación era más prudente renunciar a la regencia y esperar a que la Asamblea Constituyente lo instalara en el trono y Rusia sigue siendo, transitoriamente, una república. El gobierno dejó en libertad al antiguo zar, pero los obreros impusieron su encarcelamiento. El gobierno quiso entregar a Nicolás Nikolaevich Romanov el alto mando del ejército, pero los obreros impusieron su destitución. Es innegable que los grandes terratenientes, los Lov y los Gushkov, se entenderían con un Romanov o con otro gran terrateniente cualquiera si no existiese un soviet de diputados obreros y soldados. El gobierno declaró, tanto en su manifiesto al pueblo como en el telegrama dirigido por Milyukov a todos los representantes de Rusia en el extranjero, que se mantendría fiel a todos los tratados internacionales concertados por Rusia. Estos tratados fueron concertados por el zar destronado. El gobierno no se atreve a hacerlos públicos. Primero, porque está atado de pies y manos al capital ruso, inglés y francés. Segundo, porque teme al pueblo, que despedazaría a los Gushkov y Milyukov si se enterase de que los capitalistas quieren sacrificar en la guerra a otros 5 o 10 millones de obreros y campesinos rusos para conquistar Constantinopla, estrangular a Galicia, etc. ¿Qué valor tienen todas las promesas de libertad si el pueblo no puede conocer cuáles son los tratados del zar terrateniente por los cuales los capitalistas quieren seguir derramando la sangre de más y más soldados? ¿Qué valor tienen las promesas de toda clase de libertades y hasta de una república democrática para un pueblo amenazado de hambre, un pueblo al que se quiere llevar con los ojos vendados al matadero, para que los capitalistas rusos, ingleses y franceses puedan desvalijar a los capitalistas alemanes? Al mismo tiempo, el gobierno de los Gushkov y Milyukov
Abiertamente reprime por la violencia todas las tentativas de los obreros rusos para llegar a un entendimiento con sus hermanos, los obreros de otros países. El gobierno no deja salir de Rusia el periódico Pravda, que se publica de nuevo en Petersburgo desde la Revolución, ni el manifiesto lanzado en Petersburgo por el Comité Central de nuestro partido, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, ni las proclamas del diputado Scheide y su grupo. Obreros y campesinos, pueden quedarse tranquilos, les han prometido libertad. Libertad para los muertos, para los que murieron de hambre, para los masacrados en la guerra. El nuevo gobierno en ninguno de sus programas dice ni una palabra acerca de tierra para los campesinos o de aumento de salarios. Hasta hoy no se ha señalado fecha para la convocatoria de la Asamblea Constituyente. No se ha convocado elecciones para la Duma Municipal de Petersburgo. La milicia popular es puesta bajo la autoridad de los Sembos y de los organismos urbanos autónomos elegidos solamente por los capitalistas y los terratenientes más ricos, conforme a la ley de Stolypin. Los gobernadores son elegidos entre los terratenientes, y esto es libertad. Segundo, ¿qué hace el gobierno de los obreros y campesinos y qué debe hacer? Escrito el 12-25 de marzo de 1917, publicado por primera vez en 1924 en el Lenínski Sbornik 2. Se publica de acuerdo con el manuscrito.